9:10. Iñaki, buenos días. Ciro, buenos días. Pues estas últimas 2 semanas le hemos estado dando vueltas a una pregunta que tomamos de una columna de Humberto Musacchio y es básicamente quién cuida los monumentos en la Ciudad de México. Y bueno, diseñamos este recorrido por todas las dependencias a las que hemos consultado y hemos preguntado pues quién está a cargo de los monumentos en la ciudad. Visitamos algunos de ellos y, por ejemplo, estas estatuas de Frida Kahlo y Diego Rivera en la Venustiano Carranza, ahí no nos supieron decir quién estaba a cargo de su cuidado, no sabían quién iba a restaurarlas. Las de la rama, las famosas... que les cayó una rama y a las 2 estatuas la rama les tiró las manos. Pues sí, fue lo único que nos dijeron, que la rama fue la culpable de que estuvieran destruidas, pero no nos dijeron sobre quién está a cargo de ellas. La otra, el monumento a José María Velasco en la Gustavo Amadero, y en este caso la alcaldía nos redirigió con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, que en ese caso solo nos respondieron que ellos no tienen nada que ver. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ahora vamos con lo que nos contestaron, y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En este caso, importante aclarar que recibimos 2 respuestas distintas porque los consultamos a través de 2 vías, por si por alguna no contestaban. Y bueno, a través de su equipo de comunicación social nos dijeron que la encargada de resguardar los monumentos en la Ciudad de México era la Secretaría de Cultura Federal. Consultamos a la Secretaría de Cultura Federal y nos dijeron que, bueno, eso depende porque hay estatuas, monumentos que están bajo la jurisdicción ya sea de la alcaldía o del municipio, de la entidad o de la propia federación. La segunda respuesta que recibimos por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México fue a través directamente de la oficina de la Secretaría de Cultura de aquí, Ana Francis López, y ahí nos dieron una respuesta pues mucho más detallada, y es que, por ejemplo, los monumentos construidos a partir del siglo XX están a cargo del INVAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y los que fueron construidos antes de 1900 están a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces aquí llegamos a lo que nos respondió el INAH. Les preguntamos sobre quién cuida las estatuas aquí en la ciudad y nos dijo que, por ejemplo, estas de Paseo de la Reforma, que hicimos un recorrido ahí entre Periférico e Insurgentes, están a cargo del gobierno de la Ciudad de México, que debe hacer una licitación con empresas para la restauración de los daños que tengan por las manifestaciones o los fenómenos naturales o X motivo. Y entonces el INAH avala y supervisa esta restauración, pero no es quien la ordena. Sobre las otras 2 estatuas, las de Frida y Diego y la de José María Velasco, nos dijeron que probablemente sea la alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México, que ya nos dijeron que no, o el INVAL, que por ahora no hemos podido establecer comunicación con ellos, pero sería la última dependencia para cerrar el círculo de todas estas dependencias que nos han ido mencionando. O sea, conclusión, nadie cuida nada. Hasta ahí es que nadie se hace cargo de nada. Nadie lo ha hecho. Eso es lo que nos han... Nadie se hace cargo. Ve nada más las imágenes. Híjoles, qué metáfora, antes que nada, qué metáfora de un poco lo que es el país, ¿no? El abandono del espacio público, lo que está en la calle, pues es de la calle. Y ni los ciudadanos, los ciudadanos no les importa deteriorar, robar, pintarrajear, maltratar las estatuas. Y las autoridades, pues yo no fui, yo sí soy, es el gobierno de aquí, es el de allá, es la alcaldía, es el gobierno federal, era el siglo pasado, es el siglo antepasado. Y ahí está el resultado, ahí está la imagen. A ver si pueden regresar esa imagen que veíamos y congelarla, frisearla. Ahí está, eso es. ¿Quieren una estampa de México hoy? Esto es Ciudad de México, ¿eh? Ahí la tienen. Nuestros héroes, nuestros próceres, la gran disputa por la historia nacional. Le pedimos una disculpa a los españoles por la historia. Y vean el cuidado que se tiene de los símbolos, supuestamente los más grandes símbolos nacionales que alcanzan a tener una estatua, un monumento. Ahí
Ahí tienes la estampa de lo que es. Y preguntas a las autoridades, y las autoridades, Iñaki, pues yo no, yo sí, yo hasta acá, yo no, tiene que haber licitaciones y nadie hace nada. Y te aseguro que si seguimos con este recorrido, seguiremos encontrando estas imágenes, Iñaki, Manuel. Así es correcto, Ciro, es correcto. Y efectivamente lo más importante que señalas es nadie, absolutamente nadie, no solo se ha hecho, sino se ha hecho cargo en el pasado de absolutamente nada de esto, Ciro. Lo dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tienen que hacer una licitación desde el gobierno de la Ciudad de México. Está claro, es la Ciudad de México, es el gobierno de la Ciudad de México que busca la manera, en el silencio, Ciro, de la pregunta que se le hace, de desviar la atención. No somos nosotros, pues si no son ellos, ¿quién entonces, Ciro? Por eso, ¿quién va a cuidar las estatuas que presentó la presidenta la semana pasada? ¿Quién? Ya las puso. ¿Quién las va a cuidar ahora? ¿De quién son responsabilidad? ¿No? Ese es uno de los puntos de fondo. Bueno, Ciro. estas como son de la presidenta las van a cuidar un rato. Y tengo mis dudas, ¿no? Pero hay más, Iñaki. Sí, ¿Quién se hace cargo, ¿no?, de haber quitado la palma? ¿Quién se hace cargo de tener en esa situación lo que fue la glorieta de Colón y ahora es la glorieta de las mujeres desaparecidas? ¿Quién se hace cargo de ese espacio, de la ciudad, de los espacios públicos? ¿O eso no importa? ¿O preocuparse por esas cosas es neoliberal, es de derecha? pues todas estas dependencias que mencioné hace unos minutos, Ciro, son solo las que nos han mencionado ellas mismas, pero los sitios oficiales, por ejemplo, del gobierno de la Ciudad de México, incluso pues nombran a otras, por ejemplo, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas, que según el portal del Gobierno de la Ciudad de México es la instancia facultada para aprobar cualquier intervención en los monumentos. Además, por ejemplo, recibimos un comentario de un escucha que nos dijo, no, es la Dirección General de Sitios y Monumentos, y también existe la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, y ahí, por ejemplo, en su artículo 7º dice lo siguiente: las autoridades de las entidades federativas y municipios, cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos, lo harán siempre previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ahí la ley pues le echa la pelota a las autoridades de la federación y los municipios, pero más adelante, en el artículo 10º, dice lo siguiente: el instituto competente, es decir, Antropología e Historia o Bellas Artes, procederá a efectuar las obras de conservación y restauración de un bien inmueble declarado monumento histórico o artístico cuando el propietario, habiendo sido requerido para ello, no la realice. Y en este caso, la Tesorería de la Federación hará efectivo el importe de las obras. Es decir, que si alguien no se quiere o no se hace cargo de estas estatuas, de estos monumentos, otras instancias pueden intervenir, pero pues ya vemos cuál es la situación de los monumentos en la Ciudad de México. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué otra ruta te faltaría, Iñaki? Y estamos en Ciudad de México, ¿eh? Estoy seguro que si vas a Guadalajara o vas a no sé, a alguna otra ciudad del país, la situación, puedo estarme equivocando, pero creo que no va a ser muy distinta. Pues no, la única dependencia que nos haría falta para cerrar este círculo es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pero no hemos podido ¿Qué nos va a decir? comunicarnos con ellos. Ante esas evidencias, ¿qué nos va a decir el Instituto de Bellas Artes? Pero vamos a preguntarle.